Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. Capítulo 314. Historia, Geografía y Música. Después de hablar un poco del pasado con Irchur, me pidió que reparara las herramientas mágicas que Ferdinand había fabricado cuando era estudiante. Naturalmente, me negué en un instante. No quería que me viera igual que Ferdinand. Y lo que es más importante, ¿qué escribió Ferdinand en su carta para usted?, pregunté. Parece que sabe cosas que se mantienen en secreto, así que... Todo el mundo aquí sabe que fuiste atacada en tu propio ducado y dormida en Jurebe. El médico que observó tu recuperación señaló que podrías no despertar antes del invierno, lo que retrasaría tu ingreso en la academia. Durante la conferencia de los archiduques de la primavera pasada, Ehrenfest proporcionó documentos del médico y solicitó que se preparara un entorno especial para ti en tal caso. Los niños nobles debían ingresar en la academia una vez cumplidos los 10 años, donde estudiarían hasta alcanzar la mayoría de edad. Este proceso era necesario para que fueran aceptados oficialmente como nobles, y por esta razón, había alojamientos especiales que se podían hacer para aquellos con circunstancias atenuantes. Estas permitían al estudiante asistir durante todo un año en lugar de solo el invierno, y debían cumplir varias cosas antes de alcanzar la mayoría de edad. Para ello, había que destinar un profesor a la academia, y el archiduque debía solicitarlo con antelación. Estos alojamientos especiales habían sido los más utilizados justo después de la Guerra Civil, cuando a los aprendices de sacerdotes azules, y a las doncellas de los santuarios, que volvían a la sociedad noble, se les permitió entrar en la Academia Real, para sustituir al inmenso número de nobles que se habían perdido. Lo que sé personalmente, es que Ferdinand es tu tutor, y que tienes herramientas mágicas adheridas a tu cuerpo que te permiten moverte. También sé que esas herramientas pueden interferir en tus clases prácticas de magia, y me han pedido que esté pendiente de ellas. Además, tienes una mente innovadora que probablemente genere ideas bastante interesantes, explicó Irchur. ¿Ideas interesantes? ¿De verdad? Comprendo que Ferdinand intente ser considerado, pero por alguna razón no puedo agradecerle. He oído decir a muchos alumnos de Ehrenfest que su santa es el responsable de que las notas escritas de todos hayan subido tanto en los últimos años, e incluso el propio Ferdinand te da su aprobación. Considérame entusiasmado por ver lo que se te ocurre en tu segundo año, cuando comencemos a cubrir cómo hacer herramientas mágicas. Me había costado mucho tiempo acostumbrarme a controlar finamente mi maná. Cuando finalmente salí del auditorio, encontré a Rillarda y a Cornelius en la sala de espera cercana con expresiones excesivamente preocupadas. Era lo suficientemente tarde como para que Cornelius ya hubiera terminado su trabajo del día. Eso te ha llevado bastante tiempo, dijo. Sé que eres perfectamente capaz de controlar tu maná, así que me preocupaba que hubiera pasado algo. Parecía que, al igual que Wilfrid, estaba convencido de que iba a aprobar la lección sin problemas. Sacudí lentamente la cabeza. Debido a mis brazaletes de mejora, soy incapaz de controlar adecuadamente mi maná. Probablemente era más exacto decir que simplemente no estaba acostumbrada a mi capacidad después de que la Jurebe hubiera fundido mis bloqueos de maná, pero los brazaletes también habían sido un factor, casi con toda seguridad. No me había dado cuenta de que podían interferir así. Supongo que no lo tuve en cuenta, ya que ahora te mueves con normalidad. ¿Has hablado con la profesora Irchur sobre alguna solución? Me ha dicho que solo tengo que acostumbrarme, respondí, bajando los hombros con tristeza. La expresión de Cornelius pasó de ser la de un caballero guardián a la de un hermano afectuoso, y me dio una palmadita amistosa en la espalda. Muy bien. Volvamos al dormitorio. Y así volvimos al dormitorio Ehrenfest por la 13ª puerta. En cuanto estuvimos dentro, Angélica se acercó corriendo, con sus ojos azules rebosantes de lágrimas.
Lady Rosemaine, por favor, asignadme la vigilancia de nuevo. Tengo muchas más oportunidades de protegerla ahora que está aquí en la academia, pero no he hecho ningún trabajo. Para el ojo inexperto, era una joven belleza tan apasionada por el cumplimiento de sus deberes que había llegado a llorar, pero no iba a dejarse engañar tan fácilmente. Lo que en realidad quería decir era que había estado deseando saltarse los estudios por vigilarme, y ahora estaba agonizando por el hecho de que yo no aceptara eso como excusa. Todo el mundo se esforzaba por estudiar todo lo que podía, pero Angélica solo pensaba en escaparse. Levanté la vista hacia Cornelius, que volvió a mirarme con sus ojos castaños oscuros y asintió. El mensaje escrito en su rostro era claro: acaba con ella. En ese caso, Angélica, te ordeno que apruebes tus exámenes escritos tan rápido como sea humanamente posible. Ese es tu deber más importante. Yo también espero el día en que puedas volver a vigilarme. Lady Rosemaine. ¿La escuchaste, Angélica? Era una orden, y los caballeros deben priorizar las órdenes por encima de todo, ¿recuerdas? Dijo Cornelius, haciéndola callar en un instante. Ven, vamos a estudiar. Lo siento, Leonore, pero ¿podrías cambiar de lugar conmigo? Arrastró a Angélica, y en un abrir y cerrar de ojos, Leonore estaba haciendo guardia a mi lado. Saqué mi bestia alta, me metí dentro y empecé a dirigirme a mi habitación para cambiarme. Los lamentos de Angélica se oían mientras subía las escaleras, y cuando miré hacia atrás, me di cuenta de que Leonore ya estaba mirando hacia la fuente del ruido. Tú y Cornelius están muy unidos a Angélica, ¿verdad?, preguntó. Al principio parecía que simplemente estaban siendo duros con ella, pero la verdad es que están desesperados por asegurarse de que no suspenda sus clases o sea expulsada. Después de todo, Angélica es mi caballero guardián. Nunca podría permitir que suspendiera mientras estoy aquí con ella en la academia, dije, hinchando el pecho con orgullo. Leonore siguió mirando hacia abajo con una mirada de envidia excesiva, y luego bajó los ojos. ¿Es cierto el rumor de que Angélica se casará con uno de los hijos de Lord Karlstadt? Después de todo, es la discípula predilecta de Lord Bonifacius, y todo el mundo se preocupa tanto por ella. Es la primera vez que escucho sobre esto. Angélica, ¿casándose con uno de mis hermanos? Eso es una locura. No puedo ni imaginarlo. No importa cuánto maná tenga, Angélica sigue siendo una Med noble. Aunque el abuelo deseara que se casara con uno de sus descendientes, seguramente acabaría con uno de sus nietos nacido de una segunda o tercera esposa, como Traugot. Ella también sería más adecuada para ser una segunda o tercera esposa. Por supuesto, nadie podría oponerse a la unión si Bonifacius pusiera todo su empeño en ello, pero desde el punto de vista del estatus, casarse con el hijo del mismísimo comandante de los caballeros supondría un gran esfuerzo para un Med noble. Además, Angélica era muy mala pensadora y tendía a actuar por puro instinto, dos rasgos muy indeseables para una primera esposa. ¿Una segunda o tercera esposa, Lady Rosemaine? ¿Qué tipo de persona crees que sería una primera esposa adecuada, entonces? Mis 3 hermanos son caballeros guardianes de la familia archiducal, recuerda. Una primera esposa ideal es alguien que pueda apoyar a su marido en su profunda implicación con la familia archiducal, gestionar la hacienda durante sus ausencias habituales y socializar en beneficio de la casa. Mi madre es increíble, ¿sabes? Realmente espero llegar a ser tan capaz como ella algún día. Elvira no solo había estado dispuesta a escuchar a su marido cuando éste llegó con una chica cualquiera que decía ser su hija, sino que también había bautizado a dicha chica como si fuera su propia hija. Le había enseñado a ser una correcta archinoble y la había tratado como hija adoptiva del archiduque cuando era necesario. No todo el mundo podía lograr tales hazañas. Asegura lo que le beneficia, retribuye a la sociedad como debe hacer un archinoble, recibe elogios de todos los que la rodean y es implacable cuando se trata de aficiones. Continué. Ella es mi modelo ideal, y lo digo de corazón. En ese caso, yo también consideraré a Lady Elvira un modelo a seguir, dijo Leonore con una sonrisa. No se me ocurrió nada mejor. Como dos compañeras de la nobleza, podríamos trabajar juntas con la esperanza de llegar algún día al nivel de Elvira. Me cambié y me dirigí a la sala común, donde encontré a todo el mundo volcado en sus estudios.
Los de primer año eran los únicos que parecían estar librando una desesperada batalla a muerte, pero su entusiasmo parecía haber contagiado también a los demás años. Realmente era la situación ideal. Wilfrid, que había estado observando a todos los estudiantes, levantó la vista. Seguro que has tardado mucho en terminar tu lección práctica de hoy, Rosamine. En efecto. Las herramientas mágicas interferían con mi control del maná y resultaron ser bastante problemáticas. Pero, en cualquier caso, ¿cómo está progresando todo el mundo? Pregunté, paseando por la sala para ver cómo iban los alumnos. Filine respondió que lo estaba haciendo lo mejor posible, mientras que todos los demás de primer año se enfrentaban a las hojas de trucos que yo había hecho para ayudar a cubrir sus debilidades. Si siguen así, parece que todos conseguirán aprobar por los pelos. Hablando de eso, Wilfrid, necesito que todos aprueben también sus exámenes prácticos ahora, ¿o bastará con los escritos? Pregunté. Todos miraron a Wilfrid, que retrocedió asustado antes de negar apresuradamente con la cabeza. Solo los escritos. ¿Eso es todo en lo que nos centraríamos este año? O al menos eso fue lo que dijiste, ¿recuerdas? Y con la diferencia entre nuestras capacidades de maná, no hay forma de que podamos enseñarles las lecciones prácticas nosotros mismos. Con aprobar las lecciones escritas es más que suficiente, repitió con la mayor claridad posible. Los de primer año soltaron un suspiro conjunto de alivio, y la verdad es que entendí el sentimiento. No tener que centrarse en los exámenes prácticos ahora mismo significaba que estaba más cerca de lo esperado de acceder a la biblioteca. Si todo el mundo está en camino de aprobar sus exámenes escritos, entonces debería poder ir a la biblioteca en cuestión de días. Trabajemos todos juntos y hagamos todo lo posible para que todo continúe sin problemas. Wilfrid y yo nos separamos para empezar a dar clases a los alumnos, momento en el que Brunilde regresó. En su mano había una tabla de madera, que rápidamente me tendió. Lady Rosamine, la profesora Solange de la biblioteca, ha dado su respuesta. ¡Oh, cielos! Tomé rápidamente la tabla y comencé a leerla, exultante por haber recibido una respuesta tan pronto. En su mensaje, Solange me informaba que prefería inscribir a todos los alumnos de un ducado a la vez, y por eso quería que llevara a todos nuestros nuevos alumnos a la biblioteca durante el almuerzo, dentro de 4 días. También me dijo cuál sería la cuota de inscripción, y mencionó que había una cuota adicional de seguro para los que sacaran libros. Con tantos gastos, dudaba que muchos alumnos pudieran utilizar la biblioteca. Parece que la cuota de inscripción es de 1 oro pequeño por persona, dije. Eso es bastante caro. Ciertamente no puedo permitirme eso, murmuró Filine, con cara de desesperación. Estoy más que feliz de prestarte la cuota de inscripción, y puedes pagármela recogiendo historias y transcribiendo libros. Vas a tener mucho tiempo libre una vez que termines tus clases escritas, ¿no? Lady Rosamine, intervino tímidamente Roderick, ¿estaría dispuesto a comprar también los libros que transcriba? Me di cuenta de que los estudiantes de otros años también miraban hacia mí, por lo que me giré para mirarlos a todos y asentí con fuerza. Por supuesto. Su valor trasciende las disputas entre facciones. Mi objetivo es reunir todos los libros e historias que pueda mientras esté en la Academia Real, así que estoy dispuesta a comprar todo lo que se transcriba de la biblioteca que no exista ya en la sala de libros del castillo. Dicho esto, la cantidad que reciba dependerá de la calidad de su escritura y del número de errores en su trabajo. Mi intención siempre había sido destinar el dinero que ganaba a traer más material de lectura al mundo, así que cuando había gente dispuesta a transcribir libros enteros para mí, no escatimaba en gastos. Proporcionaré tinta y papel para la transcripción, pero como ambos son caros, tengo la intención de registrar exactamente cuánto se proporciona a cada persona y cuánto se utiliza en los libros transcritos que me devuelven. De este modo, podré asegurarme de que los materiales no sean robados o vendidos. Los ojos de los Ley nobles brillaron cuando escucharon que yo también les proporcionaría los materiales para transcribir los libros. Parecía que el dinero que les había pagado el primer día por las historias y la información había acabado teniendo un gran impacto psicológico. Rosamine, ¿cómo vas a saber si los libros transcritos están ya en la sala de libros del castillo? Preguntó Wilfrid. Hice un catálogo de todos los libros que ya están a nuestra disposición, así que solo tenemos que consultarlo. Espera,
¿Qué? ¿Cuándo has hecho eso? ¿No es normal registrar un libro después de leerlo? Tengo catálogos de todos los libros de las salas de libros del templo y del castillo, además de los de la finca de mi padre. Fue necesario para la creación del sistema decimal de Rosemain, después de todo. Mientras hinchaba el pecho con orgullo, Wilfrid sacudió la cabeza con incredulidad. ¿De verdad has estado durmiendo durante 2 años? No te has escapado para leer, ¿verdad? Murmuró. Oh, qué feliz habría sido si esos 2 años los hubiera pasado leyendo a escondidas. Si la realidad no fuera tan dura. En cualquier caso, trabajemos para que todos los de primer año aprueben antes de que tengamos que registrarnos en la biblioteca dentro de 4 días, dije. Bien. Cornelius me contó después que todos los alumnos mayores habían mirado con misericordia a los de primer año que estudiaban desesperadamente, mientras que Angélica incluso se había puesto a rezar a los dioses, agradeciendo que no estuviera en el mismo año que yo. Esa noche, estudiamos hasta la 7ª campana, y luego hicimos unas últimas comprobaciones durante el desayuno antes de dirigirnos a nuestros exámenes. Los alumnos de primer año, con los ojos muertos y algo privados de sueño, murmuraban los nombres de varios reyes y ducados mientras caminábamos. Los alumnos más mayores decían que tenían menos pinta de estar preparándose para su primera clase de una asignatura, y más de estar mentalizándose para el examen final que determinaría si aprobaban o suspendían. Esto se hizo aún más evidente cuando empezamos a ver a los estudiantes de otros ducados, la mayoría de los cuales estaban simplemente emocionados por empezar su primer año de escuela. Hoy comienza la verdadera batalla final, declaré. Todos han puesto todo su empeño en los estudios. Estoy segura de que podemos tener éxito. Si aprobaban los exámenes de historia y geografía, solo quedaba un examen fácil de magia sobre los elementos de la piedra fey y sus respectivos colores. No veía que eso fuera un problema en lo más mínimo. Bien. Lo haremos lo mejor posible. Los exámenes de historia se colocaron frente a nosotros, y con nuestras plumas mágicas en la mano, comenzó la batalla por nuestros destinos. Yo iba a entregar los trabajos una vez que todos hubiéramos terminado, pero Philine y Roderick estaban tardando bastante en terminar. Parecía que había una pregunta en particular con la que estaban luchando. Yo iré con esta, tartamudeó Philine, nerviosa. El examen casi había terminado cuando finalmente se decidió por una respuesta, pero todavía había muchos más leynobles de otros ducados agonizando con sus pruebas, así que ella no era un caso excepcional. Philine de la 13ª, por favor, acérquese, llamó al profesor a través de su herramienta mágica de amplificación de voz. Philine hizo lo que se le indicaba, completamente pálida por haber sido señalada. No pude escuchar su conversación con el profesor, aunque la vi sacudir la cabeza un par de veces. ¿Qué pasó?, pregunté, mirando a Wilfrid. No sé. Los dos observamos con preocupación hasta que Philine finalmente regresó. Apoyaba una mano en el pecho y parecía notablemente aliviada. Philine, ¿qué ha dicho el profesor? Me da vergüenza admitirlo, pero estuve a un solo punto de suspender el examen, explicó. El profesor me sugirió que lo volviera a hacer después de asistir a las clases. Le dije que agradecía su preocupación, pero que deseaba que me aprobaran de todos modos, ya que necesitaba haber aprobado a tiempo para las inscripciones en la biblioteca dentro de 3 días. Al parecer, el profesor se había dado cuenta de lo desesperada que parecía Philine y determinó que había alguna circunstancia atenuante. Le había permitido aprobar, pero le dijo que era libre de asistir a las clases de todos modos. Me alegro de haber aprobado, dijo Philine, y fue entonces cuando la voz del profesor volvió a resonar en el auditorio. Todos los de Ehrenfest han aprobado. Un revuelo recorrió a los demás estudiantes. Nuestros resultados en los exámenes de matemáticas y teología no habían sido sorprendentes, ya que todo el mundo en Ehrenfest los había aprobado durante años, además de que los otros ducados también tenían índices de aprobados bastante altos. La historia y la geografía, sin embargo, eran asignaturas con las que los mednobles y los leynobles tenían dificultades infames, de modo que muchos suspendían cada año. No habría sido exagerado decir que las clases existían casi por completo para enseñar a estos estudiantes, pero incluso todos los leynobles de Ehrenfest habían aprobado sus exámenes de historia el primer día. No era de extrañar que fuéramos el centro de atención.
Seguro que estamos destacando, murmuró Wilfrid. Esa no era mi intención, pero la biblioteca exige sacrificio, respondí. Debemos aceptar estas miradas con orgullo. Lo siguiente es la geografía. Todo ha ido bien hasta ahora, y solo tenemos que seguir haciendo un buen trabajo. Roderick se mordió ansiosamente el labio mientras leía por encima sus apuntes, ya que se había esforzado especialmente en geografía. No puedo creer lo obsesionado que estás con esta biblioteca, dijo Wilfrid. Quiero decir, ¿qué otra cosa podría ser más importante ahora mismo? Nunca había ido a la biblioteca de la Academia Real, y se decía que tenía más material de lectura que cualquier otra biblioteca del país, salvo una. No había nada más importante para mí en este momento que revisar cada uno de los libros que ofrecía. Así que a esto se refería el tío cuando dijo que la biblioteca serviría tanto de medicina como de veneno mortal. ¿Con qué tonterías te ha llenado la cabeza Ferdinand esta vez? Dijo que usar la biblioteca para controlarte sería tan difícil como administrar la cantidad correcta de una poción. Un tonto incompetente que lo maneje sin cuidado solo acabará en un desastre, fueron sus palabras exactas, y solo ahora comprendo hasta qué punto tenía razón, dijo Wilfrid, con su respeto por Ferdinand claro en su voz. Fruncí los labios. ¿Y qué quieres decir con eso, querido hermano? Hasta ahora, todos los de Ehrenfest hemos aprobado todos los exámenes. ¿Cómo puede ser esto un desastre? De hecho, ¿no es el mejor resultado? Me parece que estás siendo grosero. ¿Cómo no es un desastre? Deberías reflexionar sobre todo esto, igual que yo. Tus extrañas prioridades siempre te llevan a tener tontos malentendidos. Malentendidos tontos o no, la dedicación de todos a trabajar hasta el cansancio pronto volvió a dar sus frutos. Ehrenfest también aprobó el examen de geografía, aunque Roderick apenas se salvó y acabó teniendo el mismo intercambio con el profesor que Filine. Nuestro último examen fue el de magia, y no tardamos en escuchar lo que ya era un anuncio familiar del profesor. Todas las calificaciones aprobadas para Ehrenfest. Con eso, los de primer año de Ehrenfest habíamos aprobado todas nuestras lecciones escritas en el primer día. Todos los de los otros ducados nos miraron con asombro mientras nos regocijábamos y chocábamos los puños colectivamente. Ya siento que me vuelve el apetito, dijo Roderick, con los puños cerrados felizmente por haber conseguido conquistar su asignatura más débil. Me estremecí al pensar lo dolorosa que habría sido su vida aquí en la Academia Real si hubiera sido el único en fracasar, sobre todo teniendo en cuenta que era de la antigua facción Verónica. Para celebrar sus esfuerzos, ordenaré a mis cocineros que preparen postres para todos los alumnos de primer año de Ehrenfest esta noche, anuncié. ¿De verdad, Lady Rosemaine? Se oyeron gritos emocionados entre los estudiantes. En efecto. Después de todo, es gracias a ustedes que la biblioteca está por fin al alcance de la mano. Era cierto que había puesto todo mi empeño en esto y había empujado a los de primer año a trabajar lo más posible, pero en realidad no había esperado que todos aprobaran a la primera. Mi suposición había sido que los Ley Nobles necesitarían al menos un intento más para lograrlo, pero habían superado mis expectativas. Si un postre era suficiente para hacer que su duro trabajo valiera la pena, entonces no escatimaría en gastos. Hemos aprobado. Todos hemos aprobado, dijeron con orgullo los alumnos de primer año a los mayores cuando volvimos al dormitorio para comer. El hecho de que todos hubiéramos aprobado las lecciones escritas significaba que los de primer año se habían convertido en el equipo más rápido, pero ninguno de los otros equipos parecía especialmente envidioso, sino que se limitaban a alabar nuestros esfuerzos. Enhorabuena, dijo uno de los mayores. Todos han trabajado mucho. Me alegra mucho saber que todo ha salido bien, añadió otro. Me siento conmovida por haber sido testigo de ello. Supongo que tendremos que trabajar el doble para no quedar en evidencia, remató un tercero. Oír tantos elogios de los equipos superiores a pesar de ser nuestros rivales me hizo sentir sinceramente un poco conmovida. Después de la comida, tuvimos nuestra primera clase práctica de música. Nadie estaba especialmente preocupado, en parte porque las clases de Harspiel eran una parte habitual del aula de invierno, pero sobre todo porque todo el mundo seguía muy contento por haber aprobado las clases escritas. Todos los alumnos de primer año llevaban sonrisas radiantes mientras comían su almuerzo.
No debes bajar la guardia demasiado, Philine, aún nos quedan lecciones prácticas que conquistar. Sí, Lady Rosamine. Música, HM. Harmut reflexionó. Lady Rosamine, ya ha sorprendido a todos los demás ducados haciendo que todos los de primer año aprueben sus lecciones escritas. Deberían asestar el golpe final dando una bendición junto a su actuación en el Harspiel en la clase de música. Todo el mundo te reconocerá al instante como una santa, dijo, con sus ojos anaranjados brillando de emoción. Me niego. Hay una enorme diferencia entre que mejoremos la reputación de Ehrenfest y que yo cause disturbios por mi cuenta. No rezaré a los dioses durante mi actuación. Es realmente desafortunado que no coincidamos aquí. Esta es una excelente oportunidad también. Todavía no entendía cuánto maná tenía, ni era capaz de controlarlo adecuadamente, así que quién sabía lo que podría resultar de que yo diera una bendición. Solo pensar en ello me daba demasiado miedo, así que rechacé las repetidas insinuaciones de Harmut hasta que por fin llegó la hora de ir a la sala de música. Al igual que las clases prácticas de magia, las clases prácticas de música se impartían según el estatus. Era difícil tener demasiados alumnos en una misma clase, y había una diferencia evidente tanto en la calidad del instrumento como en la del profesor entre los de cada rango. Me gustaría juzgar sus habilidades individuales, así que quiero empezar haciendo que cada uno de ustedes toque la canción que mejor se les da, dijo el profesor. Los estudiantes tocaron sus canciones una a una en orden de su rango de ducado. Los que tenían niveles de habilidad similares solían elegir las mismas canciones, así que era difícil no comparar a la gente. Mientras observaba las actuaciones, decidí que probablemente sería mejor elegir una canción que no conociera mucha gente, para darle al profesor algo más refrescante que escuchar. Cielos, Ferdinand. Tu entrenamiento es brutal. ¿Cuánto me has hecho avanzar? Ferdinand y Sylvester eran grandes en el Harspiel, e incluso las doncellas grises del santuario, como Rosina y Vilma, habían tocado con facilidad, diciendo que era natural apreciar las artes. Había asumido que estaban en la media de los nobles y había establecido mis estándares en consecuencia, entrenando al máximo para alcanzar su nivel, pero ahora sabía que no estaban en la media en absoluto. Ferdinand tenía un nivel propio, era capaz de tocar y cantar tan bien que hacía que las mujeres se desmayaran, y el hecho de que Sylvester sonara solo ligeramente peor demostraba que también era increíblemente bueno. La obsesión de Christine por el arte era lo suficientemente anormal como para que algunos se refirieran a ella como la doncella artística del santuario, y esta obsesión había hecho que sus doncellas favoritas, Rosina y Vilma, se volvieran también inusualmente hábiles. Tendría que haberme dado cuenta de que Sylvester y Rosina eran anormalmente buenos en cuanto demostraron que podían tocar en igualdad de condiciones con Ferdinand, precisamente. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo? Mi inesperado coma de 2 años significaba que mi esfuerzo por ir más allá había valido la pena, y realmente lo agradecí. Sin embargo, darme cuenta de que podría haber tenido más tiempo de lectura en su lugar fue más doloroso de lo que podía soportar. Podría haber holgazaneado tanto. Mientras me desesperaba por lo mucho más hábiles que habían sido mis modelos musicales, llegó el momento de que Ehrenfest tocara, comenzando por nuestros archinobles. Yo iré primero. Tú serás la última, dijo Wilfrid en tono escueto mientras se ponía en pie. Asentí con la cabeza, sin motivos para discutir, y observé cómo subía a tocar. Una vez que empezó, tomé mi Harspiel y me senté en el asiento cercano para el siguiente intérprete. Oye, ¿no es esa la chica que no puede controlar su maná? Se oyó un susurro desde la esquina de Arensbach. ¿Crees que siquiera sabe tocar bien? No deberías decir eso, respondió otra voz. Se ha pasado 2 años durmiendo en Jurebe, así que tenemos que apoyarla. No podemos esperar que toque mejor de lo que su apariencia sugiere. Podía parecer que la segunda voz intentaba defenderme, pero también podían haber dicho, es tan inmadura por dentro como por fuera, así que no esperes nada de ella. Realmente no me importa lo que la gente tenga que decir de mí, pero me pregunto cómo lo saben. ¿Detlinde les ha contado a todos los de primer año lo que pasó? Mientras reflexionaba infructuosamente sobre los objetivos de Detlinde, llegó el momento de mi actuación. Había decidido tocar la canción con la que estaba más familiarizado y que no muchos conocían, la canción de anime que Ferdinand había arreglado para mí.
Al principio se la había enseñado para poder reírme a su costa, pero a estas alturas la había tocado tantas veces que era como un hermano de armas para mí. No pasa nada. Nadie se va a reír. No es que sepan de dónde es la canción, además el arreglo casi la hace sonar completamente original. Afortunadamente pude terminar mi actuación sin problemas, habiendo tenido cuidado de no dar accidentalmente una bendición a mitad de camino. Me han dicho que has estado dormida durante los 2 últimos años, pero tu actuación ha superado con creces mis expectativas, dijo el profesor. Si sigues practicando, seguramente te convertirás en una maestra del Hartspiel. Gracias, respondí con una sonrisa, aunque no tenía intención de convertirme en una maestra del Hartspiel, y solo prometía tanto porque mis estándares habían sido sesgados por los profesionales de talento desmedido que me habían rodeado en Ehrenfest. Intenté volver a mi asiento, pero el profesor me detuvo antes de que pudiera hacerlo. Lady Rosamine, he sido profesor de música en la Academia Real durante casi 20 años, pero nunca había escuchado esa canción. ¿Cómo se llama? Es una canción de verano dedicada a Leidenschaft, y no tiene nombre, comencé. Mi intención era afirmar que había sido compuesta por un músico sin nombre, pero Wilfried me interrumpió con una sonrisa socarrona. La santa de Ehrenfest compuso esta canción para expresar su gratitud a Leidenschaft. Ha hecho muchas canciones originales dedicadas a los dioses, varias de las cuales conozco yo mismo. No. Una emboscada sorpresa, y de la persona que menos esperaba. Mientras parpadeaba conmocionada por el inesperado ataque, el profesor me miró con brillante expectación. Ciertamente me gustaría escuchar esas otras canciones. Puede que algún día, si Dregarnur, la diosa del tiempo, llega a unir nuestros hilos. Wilfried. Eres un estúpido. Capítulo 315. Compresión de maná y creación de una bestia alta. Las clases escritas terminaron a media mañana. Quería pasar mi tiempo libre en la biblioteca, pero aún faltaban días para mi reunión con Solange. En momentos como este era cuando realmente odiaba cómo todo en la academia se hacía en base a las calificaciones y a las influencias. Anhelaba la biblioteca más que nadie, pero mi amor estaba siendo negado. Faltan 2 días enteros. Voy a morir. Que alguien me dé libros de texto. Mientras me lamentaba en una agonía silenciosa, llamé a los de primer año y les pedí que empezaran a trabajar en las guías de estudio para el próximo año. Todos aprovecharon la oportunidad de ayudar, sobre todo cuando les dije que si se ponían a trabajar ahora, el estudio les resultaría mucho más fácil en el futuro. Asegúrense de organizar bien sus apuntes, todos. Compraré todos aquellos que sean de una calidad suficientemente alta. Entendido, respondieron con entusiasmo los Med nobles y los Ley nobles. Los archinobles, sin embargo, no parecían muy interesados. Estoy dispuesto a ayudar ya que usted hizo la petición, Lady Rosamine, pero me gustaría que supiera que no soy aficionado a trabajar por dinero como un Ley noble, dijo uno. Oh, ¿qué es esto? ¿Trabajar por dinero se considera una cosa de Ley nobles? ¿Son los archinobles demasiado orgullosos para hacerlo ellos mismos? ¿No sabes que yo, la hija adoptiva del archiduque, me gano mi propio dinero? Ah. Sin los fondos que gané con mi propio trabajo, no habría podido dar dulces como recompensa ni imprimir tantos libros educativos para vender en la sala de juegos de invierno. ¿Estoy en lo cierto al suponer que estás acostumbrado a gastar el dinero de tus padres y no sabes ganarte el tuyo propio? Te aconsejo que aprendas un poco más sobre cómo funcionan realmente los ingresos. Mis disculpas, contestó el archinoble, aunque por la mirada que le dirigí me di cuenta de que aún no estaba convencido. Sin duda, muchos otros compartían esta opinión. Miré a Wilfried. Querido hermano, ¿todos los archinobles piensan así? Sí, más o menos. Viven de las rentas de sus tierras y de los sueldos anuales del archiduque, así que el concepto de trabajar por dinero les es completamente ajeno. Yo también recibo ingresos, y Oswald me dice a dónde va todo como mi asistente principal, pero no creo que me hubiera dado cuenta de que estabas ganando dinero por tu cuenta si no hubiera gestionado la sala de juegos de invierno en tu lugar. El dinero que recibía Wilfried no había sido suficiente para preparar continuamente dulces para la sala de juegos de invierno, así que, al parecer, había acudido a Ferdinand, el gestor de mis fondos, en busca de ayuda financiera.
Allí se sorprendió al saber que mis ingresos aumentaban constantemente incluso mientras dormía. Nunca se había planteado ganar dinero él mismo. Es antiestético que un archinoble se esfuerce por ganar su propio dinero, dijo el archinoble. Eso dices, pero Hiebe Haldensel es un archinoble, y actualmente está extendiendo mis industrias de impresión y fabricación de papel por su ducado para obtener beneficios. ¿También desconocías esto? ¿Hiebe Haldensel? Elvira procedía de una familia de archinobles, y era natural que este estudiante los conociera. Asentí con la cabeza mientras él se quedaba boquiabierto con los ojos abiertos. Gobernar la tierra es hacer que los plebeyos ganen dinero para tu beneficio, así que nunca serás un gobernante astuto y sabio si niegas el concepto mismo de ganar dinero. Simplemente debes aprender formas de generar ingresos propios de un archinoble. ¿Te refieres a hacer trabajar a otras personas, en lugar de hacerlo yo mismo? Sí. Como sabes, no soy responsable personalmente de la producción de los productos que vendo. La tinta, los libros ilustrados, la caruta, los naipes y las bombas se fabrican en talleres, pero cuando se venden, soy yo quien se beneficia. Esto me permitió ganar dinero incluso mientras dormía, y es la razón por la que puedo pagar dulces para todos, comprar información y hacer que todos ustedes transcriban libros para mí. Aprovechaba la promesa de pago para que los alumnos me dieran información y transcribieran libros, pero teniendo en cuenta lo reacios que eran los archinobles, sería difícil sacarles algo. No quería que se negaran a transcribir libros o a recopilar información. Después de todo, cuanta más gente me ayudara, mejor, así que tenía que hacerles cambiar de opinión y conseguir que invirtieran en ganar todo el dinero posible. Tengo que hacer que los archinobles comprendan la importancia de ganar dinero. Esta idea me rondaba por la cabeza mientras me esforzaba por hacer las guías de estudio. La cuarta campana sonó mientras me ocupaba de reunir todo, y los estudiantes mayores regresaron rápidamente al dormitorio. Quiero que los mayores transcriban los libros también, no solo los de primer año. Los otros 7 estudiantes de primer año y yo éramos los únicos que transcribíamos libros por el momento, pero sería mucho más eficiente tener a los más de 60 estudiantes involucrados. Quería que los archinobles trabajaran junto a los leynobles, si era posible, pero para conseguirlo tendría que demostrar que ganar dinero para uno mismo tenía valor. Necesitaba un producto que los archinobles quisieran comprar, algo tan atractivo que incluso estuvieran dispuestos a trabajar para pagarlo. ¿Qué parece preocuparla, milady?, preguntó Rillarda. ¿Se te ocurre algo que yo posea y que un archinoble desearía desesperadamente para sí mismo? Yo diría que tu método de compresión de maná. Los resultados ya son más que evidentes. Damuel desarrolló suficiente maná para proponerle matrimonio a Brigitte, una Met noble. Angélica fue capaz de dominar las mejoras físicas y ahora es la discípula favorita de Lord Bonifacius. Y aunque Cornelius aún no es tan buen luchador como Lord Carstead, ya ha igualado su capacidad de maná. Yo diría que cualquier estudiante de la Academia Real está desesperado por adquirir esos conocimientos. Ya sabía que mi método aumentaba la capacidad de maná de uno, pero no me había dado cuenta de lo efectivo que estaba resultando. Al parecer, serviría como un excelente cebo después de todo. Una vez que todos se sentaron a comer, revelé que tenía un anuncio importante que hacer, atrayendo todas las miradas hacia mí. He decidido que aquellos que deseen aprender mi método de compresión de maná deberán pagar la cuota con dinero ganado por ellos mismos, incluso los archinobles y los candidatos a archiduques. Al oír esta noticia, primero Wilfrid, y luego los archinobles de la misma facción que esperaban aprender mi método con facilidad, se quedaron todos helados. Hay muchas formas de ganar dinero aquí en la Academia Real, continué, ya sea recopilando información, transcribiendo libros o vendiendo piedras face y otros materiales. Mi plan es cobrar a los archinobles 2 oros grandes, a los med nobles 8 oros pequeños y a los ley nobles 2 oros pequeños por aprender mi método de compresión. Este precio se reducirá a la mitad para los miembros de la familia de los que ya lo hayan comprado, y permitiré que los padres cubran ese precio reducido a la mitad para sus hijos. ¿No es eso ser demasiado duro con los archinobles? Vino un grito de entre los estudiantes. Pude ver a los archinobles mirando a su alrededor con expresiones de pánico. Los archinobles ya tienen ventaja tanto en las clases prácticas como en las escritas debido a su abundante maná y a sus hábiles tutores, respondí.
¿Acaso lo primero no les facilita también la derrota de las bestias Face y la adquisición de sus piedras Face? Teniendo en cuenta que los ley nobles tienen que trabajar solo para poder pagar la matrícula de la biblioteca, creo que este precio es más que justo. Mientras los estudiantes palidecían ante mi repentina declaración, Cornelius, que ya había aprendido él mismo el método de compresión, me miró confundido. ¿Por qué hace esto, Lady Rosemaine?, preguntó en voz baja. ¿Sucedió algo esta mañana? Parece que los archinobles no entienden lo difícil que es ganar dinero, así que deseo que aprendan. Y no es porque me haya irritado con un archinoble ignorante que describió el hecho de ganar dinero como un comportamiento antiestético. Mientras Cornelius empezaba a escudriñar a la multitud, buscando al culpable, sugerí que los inquietos estudiantes transcribieran libros para ganar el dinero que necesitaban. ¿No es prudente y muy archinoble conocido ganar dinero transcribiendo libros?, pregunté. Al percibir que no tenía intención de cambiar de opinión, Harmut se encogió de hombros. Incluso los archinobles se verán estimulados a actuar cuando les pongas delante el método de compresión de maná. Esto te permite fastidiar al tonto que se equivocó, alterar la forma en que los archinobles perciben el dinero y asegurar nuevos libros, todo al mismo tiempo. Un movimiento verdaderamente excepcional, Lady Rosemaine. Puedes obtener todo lo que quieras sin siquiera mover un dedo. Mi complot aquí me proporcionaría muchos más libros y mucho más baratos de lo habitual, ya que podría reducir los costes utilizando papel vegetal y su correspondiente tinta en lugar de pergamino. Todo ello mientras utilizaba mi método de compresión de maná como cebo para conseguir que los estudiantes transcribieran material en masa. Harmut esbozó una sonrisa divertida. Supongo que mostraré mi lealtad aquí recogiendo información y libros transcritos para usted también, Lady Rosemaine. ¿No te opones moralmente a trabajar por dinero? Veo esto menos como trabajar por dinero, y más como recibir la compensación adecuada por lo que normalmente hago de todos modos. Ya he estado recopilando información sobre lo que me concierne como archinoble, así que simplemente contrataré a otros para que transcriban los libros por mí. No trabajaré desesperadamente por dinero yo mismo. Después de todo, los archinobles solo necesitan ganar dinero de forma archinoble. Nadie pudo protestar por mi decisión después de escuchar eso. Durante la tarde, tuvimos lecciones prácticas sobre la creación de bestias altas. Las mujeres debían llevar ropas de montar especiales antes de poder montar sus bestias altas, así que Rillarda y Lieseleta me ayudaron a cambiarme. Era la primera vez que me los ponía, y los curotes largos y con dobladillo de volantes parecían una falda cuando me ponía de pie normalmente. Normalmente no necesita llevar ropa de montar debido a la naturaleza de su bestia alta, mi lady, pero como la necesita para sus clases aquí, hemos mandado a hacer unos de todos modos. Supongo que no puedo ser la única que lleve una falda mientras todas las demás se cambian. Una vez vestida, y con la jaula de metal, que contenía mi piedra fey de bestia alta, asegurada en el cinturón alrededor de mi curote, me dirigí a las lecciones prácticas. Filine y yo íbamos a asistir a las clases en aulas diferentes, pero como compañera de primer año, ella también llevaba ropa de montar. De su cadera colgaba una bolsa que contenía una piedra fey, que ella acariciaba desde arriba con delicado cuidado. Debe de haber sido un trabajo duro para ti, para teñir tu piedra fey, reflexioné en voz alta, pensando en la cantidad de maná que la piedra fey me había chupado de golpe cuando hice mi propia bestia alta. Solo podía imaginar lo arduo que debía ser este proceso para una ley noble como ella, que nunca había comprimido su maná. Sin embargo, para mi sorpresa, Filine ladeó la cabeza confundida. ¿Por qué iba a ser un trabajo duro?, preguntó. Había estado almacenando maná en ella desde que nací, utilizando herramientas mágicas. Al parecer, los nobles recibían herramientas mágicas cuando nacían, que succionaban su maná, y piedras feys para almacenar maná que se llenaban automáticamente. La herramienta mágica solo extraía el maná de la persona registrada en ella, de modo que el maná permanecía puro, lo que significaba que los hermanos, los padres y los asistentes no se veían afectados. Esto permitía a los niños ahorrar poco a poco más y más maná cuando empezaba a desbordarse, y luego utilizar las piedras feys durante las clases de la Academia Real. Necesitan una herramienta mágica para cada niño, y suficientes piedras feys para almacenar 10 años enteros de maná. Eso debe costar mucho dinero.
Sabía que a los niños nobles no se les enseñaba a comprimir su maná hasta que tenían la edad suficiente para asistir a la Academia Real, y que no se les daban anillos hasta la ceremonia de bautismo, pero solo ahora estaba descubriendo qué hacían con todo el maná que se acumulaba a lo largo de los años. Eso explicaba por qué los nobles que no podían permitirse herramientas mágicas enviaban a sus hijos al templo. ¿No hizo usted lo mismo, Lady Rosamine? Bueno. Me crié en el templo, así que generalmente solo ofrecía mi maná a los dioses. Oh. Entonces, ¿cómo preparaste tu piedra fey de bestia alta? Preguntó Filine, cuyos ojos se abrieron de par en par al recordar que, efectivamente, me había criado en el templo hasta mi bautismo. Teñí una piedra fey que me dio Ferdinand de una sola vez, vertiendo directamente mi maná en ella. Ah. Fuiste capaz de tal hazaña por tu capacidad de maná tan tremenda que te hizo ganar un lugar en la familia archiducal. Yo no pude hacer lo mismo. Cierto, cierto. Hay tantas cosas básicas sobre la vida de los nobles de las que aún no tengo ni idea, ¿eh? Probablemente debería mantener mi boca cerrada tanto como sea posible. Me separé de Filine y de los otros nobles de menor rango, y llegué a la sala donde se iba a impartir mi lección. Rillarda me advirtió que esperara hasta que alguien viniera a buscarnos, como de costumbre, y luego nos permitió entrar a Wilfrid, a mí y al único archinoble de Erenfest de nuestra clase. Dentro de la sala, todos sacaron sus piedras feys teñidas y las mostraron con orgullo, incluido Wilfrid. Tu piedra fey es amarilla clara, Rosamine, pero la mía es verde claro. Vaya, así es. El color del maná de uno dependía en gran medida de su afinidad elemental. El mío estaba entre el amarillo y el dorado, lo que significaba que mi elemento más fuerte era probablemente el viento o la luz. Wilfrid, por su parte, tenía un color de maná que sugería que su elemento más fuerte era el agua. Cuantos más elementos tenía uno, más débil era su color. Yo tenía 7 elementos, por lo que mi amarillo era bastante claro, mientras que Wilfrid solo tenía 6, por lo que su verde era ligeramente más oscuro. El único elemento que tenía Damuel era el viento, y recuerdo que su piedra feérica era de color amarillo oscuro. Sí, sí. Silencio, todos. Nos estaba enseñando la profesora Frau Lam, una mujer que parecía tener unos 40 años. Tenía una voz aguda y distintiva y llevaba una expresión orgullosa que hacía juego con el aura aguda y espinosa que desprendía. Había oído que era la supervisora de los dormitorios de Arensbach, y eso se comprobó rápidamente. Dirigía sonrisas cortantes y de labios finos a los estudiantes de Arensbach, pero a todos los demás los ignoraban más o menos. Hoy practicarán el vertido de maná y el cambio de forma de sus piedras feys. Empiecen por aumentar su tamaño, dijo. Parecía que nuestra clase comenzaba de la misma manera que mis lecciones con Ferdinand. Esto era fácil, puesto que ya utilizaba mi piedra fey de bestia alta todo el tiempo, pero quería aprovechar esta oportunidad para practicar el control de mi maná. Me quité con sigilo la herramienta mágica del brazo izquierdo y empecé a verter maná en la piedra fey mientras intentaba cambiar su forma. Lo más difícil era intentar restringir adecuadamente el flujo. Tenía que imaginar que el proceso era similar al uso de grifos, en lugar de verter agua de un cubo. Así que visualicé las yemas de mis dedos como grifos mientras practicaba el ajuste de la cantidad de maná que vertía en la piedra fey de una vez. Estaba acostumbrada a ofrecer mi maná, pero no estaba acostumbrada a retirarlo de nuevo, así que también aproveché esta oportunidad para practicarlo. Al final, mientras los demás estaban ocupados cambiando el tamaño de sus piedras feys, yo me dediqué a controlar mi maná en su totalidad. Aquellos que confíen en su capacidad para controlar el tamaño de su piedra fey deben pasar ahora a darle forma de bestia alta, dijo Frau Lam. Muchos eligen el animal utilizado en el escudo de su familia, mientras que otros se decantan por los caballos, ya que son cómodos de montar. Varios alumnos se pusieron inmediatamente a trabajar para dar forma a sus piedras feys. Wilfrid se había acostumbrado a controlar su maná durante los 2 últimos años, por lo que siempre se lanzaba a las lecciones prácticas relacionadas con el maná. Voy a hacer que mi bestia alta sea un león, ya que soy el hijo del archiduque. Aunque me gustaría tener una bestia alta suave como la tuya, Rosamine. Wilfrid frunció el ceño pensando un momento, y luego comenzó a verter maná en su piedra fey. Le llevó un tiempo extraordinariamente largo,
pero finalmente acabó teniendo la forma de un león. Se parece mucho a la bestia alta de Ferdinand, observé. Tendría que tener 3 cabezas para poder copiar la de papá. Lo más fácil para mí fue basarme en el que tiene el tío. Ahora que lo mencionas, una vez vi el león de 3 cabezas de Sylvester. Ciertamente es una bestia alta bastante extraña, ¿verdad? Si papá estuviera aquí, estoy seguro de que gritaría que eres la última persona de la que querría oír eso. Wilfrid tenía razón en que mi pandabús era tal vez un poco extraño en comparación con las bestias altas normales, pero Leslie era lindo, conveniente y mejor que cualquier otro estilo en mi opinión. 13. Cállense y concéntrense en la formación de sus bestias altas, chilló la profesora Frau Larm con su voz afilada y aguda. Obedecí y volví a mirar mi piedra fey, ahora sumida en mis pensamientos. ¿Sería realmente aceptable que sacara mi bestia alta aquí, teniendo en cuenta lo raro que todos pensaban que era? Frau Larm debió interpretar mi debate interno como pereza, porque se acercó enérgicamente y sacó la barbilla con fuerza. Bestia alta. Ahora. Me encogí de hombros y convoqué a mi pandabús unipersonal, como siempre hacía. Los alumnos de los otros ducados se sobresaltaron inmediatamente al verlos, y luego comenzaron a reírse. ¿Qué diablos es eso? Se burló uno de ellos. Esa cosa es demasiado alta para que se suba encima, añadió otro. ¿Cómo espera montarlo? ¡Qué bestia tan extraña! Oh, pero es bastante bonito. Una pena que parezca tan poco práctico. Se reían de Leslie por su rareza, pero, aunque todos comentaban su forma, ninguno lo comparaba con un grun como habían hecho Ferdinand y los caballeros. Nadie se preguntaba por qué le había dado esta forma a mi bestia fey. Raro, murmuré. Antes todo el mundo le llamaba bestia fey. Supongo que los de primer año no saben cómo se llaman los grunts, ya que probablemente no habrán cazado ninguno antes, dijo Wilfrid. Yo tampoco conozco muchos nombres de bestias feys. Mientras reflexionaba sobre su observación, solo Frau Larm palideció y pronunció un grunt en voz baja. Era profesora, así que no me sorprendió que reconociera a la bestia fey. Lady Rosamine gritó. Las bestias altas no están hechas para jugar con ellas. Tómate esto en serio. No pude evitar hacer una mueca. ¿Qué había hecho para merecer esta reprimenda? No estaba jugando en lo más mínimo. Pero me lo estoy tomando en serio. ¿Cómo puede ser esto serio? Espetó Frau Larm, haciendo un gesto de enfado a Leslie. En el momento en que hiciste de un grunt tu bestia alta, perdiste todo derecho a usar esa excusa. No aceptaré una bestia alta como esta. Cámbiala de una vez. Su insistencia en deshacerse de mi pandabús me molestó. Claro, no era una forma tradicional, pero había hecho una bestia alta según las instrucciones. Leslie era increíble tal y como era, así que no tenía ninguna intención de cambiarlo. Profesora Frau Larm, por favor, disculpe mi grosería, pero no voy a cambiar mi bestia alta. Puedo decir con la mayor confianza que es muy superior a cualquier otra. ¿Cómo es que una bestia alta modelada según una bestia fey es superior a cualquier cosa? Puedo montarla sin cambiarme de ropa de montar, y pueden caber varias personas a la vez, expliqué mientras ampliaba el pandabús de una persona lo suficiente como para acomodar a más pasajeros. Todo el mundo se quedó boquiabierto al ver cómo Leslie había crecido tan repentinamente en tamaño, incluyendo a Wilfrid y a los demás de Ehrenfest. Ahora que lo pensaba, los del castillo y el dormitorio me habían visto a menudo montando mi pandabús unipersonal, pero no recordaba haberles mostrado nunca su forma más grande. Puedo cambiar libremente el tamaño de mi bestia alta, dije, usando mi exceso de maná para hacer que Leslie se encogiera y luego volviera a crecer. Frau Larm me miró en silencio con asombro todo el tiempo, y luego gruñó ligeramente cuando hinché el pecho con orgullo. Pero esta bestia alta ni siquiera puede volar. No tiene alas. Mi querida Leslie puede volar con facilidad, dije, reduciendo su tamaño a una sola persona antes de entrar. Luego volé por encima de la sala y giré en círculos alrededor de los espectadores mientras estos jadeaban incrédulos. Eso no está bien, gritó Frau Larm, con la boca llena de saliva. No tardó ni un momento en desplomarse,
lo que hizo que nuestra clase de bestias altas terminara abruptamente. Frau Larm fue llevada por 2 caballeros, mientras Irchur fue llamada para sustituirla. Ella entrecerró los ojos en señal de disgusto cuando llegó, y luego anunció que la lección de hoy continuaría en una fecha posterior. Mientras los estudiantes salían del salón, Irchur me llamó. Tranquilizó al preocupado Wilfrid diciéndole que solo me pediría los detalles de lo sucedido, y una vez que éste se fue, se volvió a mirarme. Ahora bien. Deseo ver por mí misma a esa bestia alta antinatural, que dejó inconsciente a Frau Lamb. La poción que estaba preparando se arruinó porque me invocaron a mitad de la mezcla, así que me debes esto, como mínimo. Seguro. No me importa, tartamudeé mientras Irchur me dedicaba una sonrisa enfermizamente dulce. Su expresión hacía que se pareciera a Ferdinand a la perfección, y fue en ese momento cuando me di cuenta de que realmente era su maestra. La tarde siguiente tuvimos clases de compresión de maná. Muchos profesores se movilizaron en la preparación, por lo que los de primer año nos dividimos en 2 grupos, la mitad de los cuales aprendía la etiqueta de la corte mientras que a la otra mitad se le enseñaba la compresión de maná. Yo estaba en este último grupo, mientras que Filine estaba en el primero. En el aula de compresión de maná había unos 10 profesores alineados. Entre ellos estaban Frau Lamb, que ya se había recuperado de ayer, e Irchur. Tu capacidad de maná crece junto con el crecimiento de tu cuerpo, ya que tu recipiente que contiene maná también cambia de tamaño de forma natural. Pueden estimular el crecimiento de dicho recipiente almacenando en él la mayor cantidad de maná posible, y como todos están todavía en su periodo de crecimiento, es importante que empiecen a hacerlo ahora, explicó Irchur. Una vez que terminó, Frau Larm se adelantó. La capacidad de maná es más importante que nada para un noble, por lo que deben aumentarla al máximo antes de que dejen de crecer. Solo hay una ventana específica en la que la compresión de maná tiene un impacto significativo, así que deben tomárselo en serio, declaró con firmeza. Un tercer profesor levantó una herramienta mágica para que todos la viéramos. Primero utilizaremos estas herramientas mágicas para medir la densidad de su maná. Una vez que lo hayamos puesto en tu muñeca y hayamos obtenido una medida, intentarás comprimir tu maná. Entonces volveremos a medir tu maná, y si lo han comprimido a lo más mínimo, habrán completado la lección. Tendrás que encontrar métodos que te funcionen de forma individual y dedicarse a ellos. Todo lo que podemos enseñarte son los pasos iniciales. En otras palabras, ¿tengo que comprimir aún más mi maná? No. Mientras me acunaba la cabeza con desesperación, los profesores empezaron a explicar cada uno la forma particular en que comprimían su maná. Yo lo visualizo como la eliminación de los componentes innecesarios de tu maná, como la eliminación del agua del zumo de frutas, dijo uno. Me imagino el maná brumoso dentro de mí reuniéndose en mi núcleo, señaló otro. La compresión del maná es como hervir una poción. Solo hay que empujar, empujar y seguir empujando. Los profesores enumeraban sus métodos uno tras otro, pero ofrecían tantas sugerencias contrastadas que seguramente solo generarían confusión. Una rápida mirada a los estudiantes que me rodeaban me confirmó que así era. Lo más importante es recordar que no hay que forzar demasiado, bajo ninguna circunstancia, advirtió uno de los profesores, ya que podrían poner su vida en peligro. Dicho esto, es necesario que te esfuerces hasta cierto punto si quieres comprimir tu maná. Tienes que dominar el maná que llevas dentro, añadió otro. Wilfrid arrugó la frente con desconcierto. ¿No son estas explicaciones un poco confusas? ¿Qué se supone que debo hacer aquí exactamente? Parece un lío, pero nada de lo que han dicho hasta ahora ha sido incorrecto. La forma más eficaz de comprimir tu maná es encontrar un método que te funcione, y tu maná no se comprimirá a menos que te infles y lo exprimas realmente a la fuerza, expliqué. Sin embargo, como dijeron los profesores, si te esfuerzas más de lo que tu cuerpo puede soportar, la compresión puede matarte. Ferdinand dijo que aquí hay varios profesores por alumno para reducir el riesgo, aunque sea un poco. Wilfrid hizo una pausa, apretó fuertemente los puños y me miró con seriedad. ¿Cómo lo haces? Bueno, supongo que puedo decirte el primer paso del proceso. Tienes un órgano para contener el maná dentro de tu cuerpo. Imagínate ese recipiente como una caja, mete tanto maná dentro que te cueste mucho cerrarla,
Y luego ciérrala a la fuerza de todos modos y ciérrala con llave para que el maná no salga. Todo lo que vaya más allá forma parte del método secreto de Rosamund, dije con una sonrisa de satisfacción. Wilfrid se mostró incómodo. ¿Cuántos pasos hay? 3. Ferdinand dio el tercer paso y acabó lo suficientemente enfermo como para no poder ocultarlo. ¿Ese Ferdinand? Preguntó Wilfrid, cuya expresión se volvió repentinamente rígida. ¿Se puso enfermo? Fue en ese momento cuando nos llamaron al frente. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.